¿Qué tal, alumnos? En la clase de hoy veremos el caso de los efectos impuestos sobre la estructura. Esta clase es un complemento de la clase anterior, ¿verdad? Que teníamos este mismo ejercicio, pero a efectos de complementarlo con lo que se refiere a los efectos impuestos. Vamos a ver, dice, calcular el desplazamiento vertical del nodo 3, que era lo mismo de la clase pasada, para el estado de carga, que es igual, ¿verdad? Y los efectos impuestos citados en la siguiente diapositiva. Los efectos impuestos que vemos acá son un gradiente de temperatura en barras 2 y 3, ¿verdad? Donde la temperatura de la fibra superior es 10 grados Celsius y la temperatura de la fibra inferior es de 30 grados Celsius, con coeficiente de dilatación lineal de 1 por 10 a la menos 5. Nos indica que el apoyo 1 tiene un asentamiento vertical de 3 centímetros hacia abajo. Esta barra 9 sufre un acortamiento de 1.5 centímetros. Y nos están indicando ahora que este apoyo número 5 es un apoyo elástico de primer género. Es decir, la reacción que tendría este apoyo vertical ahora es de carácter elástico, ¿verdad? Y ese resorte tiene una rigidez de 30.000 kN. ¿Cómo se contrapone esto con lo que vimos la clase pasada? Básicamente las reacciones y las cargas se calculan de la misma manera, ¿verdad? Lo único que cambia es esa matriz Q sub 0 minúscula que habíamos visto en la clase pasada. Entonces esa es la matriz que vamos a ver cómo cargarla hoy. O sea, primero que nada cómo interpretar dentro de la ecuación de trabajo virtual y después cómo exactamente se carga eso dentro del Scilab, ¿verdad? Porque los diagramas de momento flector, el cálculo de reacciones se mantiene igual porque el estado de carga es el mismo. El acortamiento, los asentamientos, los resortes, los gradientes de temperatura no cambian las reacciones, ¿está bien? Solamente las cargas externas. Y como el estado virtual también es el mismo porque estamos manteniendo el nodo del cual queremos calcularle su desplazamiento, tampoco van a cambiar nuestras reacciones virtuales. Entonces, los datos de entrada en Scilab complementarios a los de la clase anterior son estos, ¿verdad? Que vamos a tener que cargar el coeficiente de dilatación lineal, las dos temperaturas, tanto la fibra inferior como la fibra superior, la temperatura de la fibra media, que es la semisuma de estas dos, y la separación entre las fibras, ¿verdad? Es decir, la altura de la sección, que para el caso de las barras 2 y 3, si se fijan también en el vector de alturas de la clase anterior, es 0,5, ¿verdad? Luego cargamos el valor del acortamiento, el valor del asentamiento vertical del apoyo 1. Está cargado como un vector y les voy a explicar el después. Disculpen, les voy a explicar el porqué después. Y por último la rigidez del resorte, ¿verdad? Bueno, las reacciones, como les digo, son iguales. Las ecuaciones de equilibrio también son iguales para los dos estados de carga. Entonces esto se mantiene de la clase anterior. Ahora bien, este es el principio del trabajo virtual completo, ¿verdad? Entonces vemos de que hasta acá esto y lo que consideramos en la clase anterior fue el trabajo virtual de las cargas, que solamente indican en la parte de esfuerzo normal y momento flector, ¿verdad? Lo que vamos a agregar ahora es esta parte, ¿verdad? Tanto las reacciones o el trabajo que realizan las reacciones que sufren asentamiento, que son estas. La B indica reacción vertical con asentamiento vertical y reacción horizontal con asentamiento horizontal. Esta es la parte, digamos, axial de la temperatura y esta es la parte de flexión o de momento ficticio. Y por último acá tenemos el efecto de los resortes, ¿verdad? Entonces, si esto llevamos a un lenguaje de Scilab, podemos ver que tanto la temperatura como cualquier otro tipo de error de montaje, por ejemplo, entra dentro de la Q sub 0 minúscula, que era lo que no teníamos en la clase pasada. Los asentamientos entran en este. Y como vieron hace rato, cargamos el vector de asentamiento dentro de un vector, valga la redundancia, por el hecho de que aquí tenemos que hacer el trabajo de la reacción que sufre asentamiento por el asentamiento. Y como esto está cargado dentro de un vector, necesariamente para que esta multiplicación se pueda realizar o sea posible, esto tiene que ser un vector también. Y por último tenemos el trabajo del resorte, donde el trabajo del resorte va a ser igual a la multiplicación de la reacción real por la reacción virtual dividido la K del resorte, ¿verdad?
que sufre justamente o que es el apoyo elástico. Que en este caso, si vemos acá, sería la X3 la que corresponde al apoyo elástico, y en este caso X1 corresponde al apoyo que sufre asentamiento, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho eso, se procede a explicar cómo cargar los efectos impuestos, el trabajo de los asentamientos y el trabajo del resorte. Y a modo de complementar el ejercicio anterior, se adjuntará un archivo Scilab con los efectos impuestos cargados en otras hipótesis para ver el caso de varias hipótesis de carga. Eso no va a entrar dentro de lo que es este video, pero van a tener el archivo de Scilab donde se va a ver en el caso de que está con más hipótesis de carga. Bueno, efectos impuestos, matriz de formaciones iniciales, que era la Q sub 0 de lo que venimos hablando, ¿verdad? En un caso general, la Q sub 0 de una barra que sufre temperatura tiene su parte axial, que es el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura media, y en la parte de flexión o la componente de flexión es el coeficiente de dilatación lineal por el gradiente, que es la temperatura inferior menos la temperatura superior dividido h, ¿verdad? Esto tiene un signo por el hecho de que generalmente se asume de que la temperatura inferior de la fibra inferior es mayor que la temperatura en la fibra superior. Entonces produce una flexión, digamos, traccionando la parte de la fibra inferior y comprimiendo la fibra superior, ¿verdad? Por eso es que esto tiene esta configuración y tiene signo positivo. Ahora, si la temperatura de la parte superior es mayor a la temperatura de la fibra inferior, entonces la flexión se produce en sentido contrario. Y aquí tenemos el caso de un error de montaje, que es el llamado acortamiento, ¿verdad? Entonces, si una barra se acorta, simplemente afecta en el efecto axial, por ende solamente entra en la primera componente como esa deformación unitaria, es decir, la variación de longitud, que sería el acortamiento propiamente dicho, dividido la longitud total de esa barra. Y en la componente de flexión no entra nada. Entonces, gradiente de temperatura en barras 2 y 3. Entonces, barra 2, hipótesis 1, porque estamos viendo de que vamos a hacer primero como una sola hipótesis de carga, es decir, los efectos impuestos van a entrar dentro de la misma hipótesis de carga que las cargas distribuida y puntual que vimos en la clase anterior. Entonces vemos que en la componente 1, que vendría a ser el axial, viene a ser el gradiente, el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura media, ¿verdad? Entonces el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura media. Y en la barra 2 también, para la misma hipótesis 1, en la segunda componente, que equivale a la flexión, entra el coeficiente de dilatación lineal por ese efecto de gradiente, que es Ti menos Ts dividido H, ¿verdad? Idem para la barra 3, ¿verdad? Es exactamente lo mismo porque están sometidos al mismo gradiente de temperatura. Ahora, el acortamiento lo sufre la barra 9, ¿verdad? Y como es un acortamiento, estamos diciendo de que la variación de longitud es negativa. Entonces, este delta L entra con signo negativo, ¿verdad? Ese DC que hablamos, que cargamos hace rato, es el que entra con signo negativo dividido la longitud total de la barra que sufre el acortamiento, ¿verdad? Evidentemente, habíamos dicho que entra solamente en la parte axial, entonces no hay una segunda componente para este efecto. Seguido, la integral para cálculo de desplazamiento. En este caso, esta integral está más completa que la de la clase anterior porque se agrega el efecto de Q sub 0. Pero como conversamos en esa clase, no es necesario aprenderse esta línea de código porque esta ecuación general es la que va a estar en el esqueleto. Entonces es a modo simplemente aclaratorio, ¿verdad? De que en este caso se agregó la Q sub 0 donde entran las deformaciones iniciales, porque en este caso sí lo estamos teniendo en cuenta. Hasta aquí tenemos el efecto, o dicho de otra manera, calculamos el desplazamiento que se produce solamente por las cargas, el gradiente de temperatura y el acortamiento. ¿Por qué? Porque las cargas entran dentro de Q sub 0 y en Q sub 0 minúscula entran tanto el efecto de la temperatura como el acortamiento. Pero aún no tuvimos en cuenta el trabajo que realizan los apoyos elásticos, ni tampoco tuvimos en cuenta la corrección de trabajo que se da por el asentamiento. Entonces, primero que nada, luego de calcular ese desplazamiento, se puede sumar, ¿verdad?, el trabajo producido por los resortes.
Y para hacer eso, recuerden que en la integral entraba la reacción real por la reacción virtual dividido la K del resorte, siempre hablando del apoyo, que es un apoyo elástico, ¿verdad? En este caso el apoyo 5, que era de primer género, es un apoyo elástico, entonces la X3, que es esa reacción vertical que está ahí, multiplicado por la X sub 0,3 dividido la K del resorte, ¿verdad? Eso vamos a hacerlo a partir de este ciclo for, que también forma parte del esqueleto, e incluso tampoco es muy difícil de memorizar, ¿verdad? Es simplemente pasar por las hipótesis virtuales y las hipótesis reales. ¿Por qué? Por el hecho de que tanto la X real como la X virtual que corresponden, ¿verdad?, pueden ser para una hipótesis de carga, al igual que también para la hipótesis virtual, ¿verdad? Entonces siempre este ciclo for lo que hace es mantener la generalidad de los casos. Pero en este teníamos calculado ya el desplazamiento sin tener en cuenta el trabajo del resorte. Entonces a ese valor le sumo el trabajo que realiza los resortes, con esta ecuación que es justamente lo que vimos hace rato. Por último, tenemos que ver la corrección por el trabajo que realizan el asentamiento, ¿verdad? Y como vimos acá en la primera ecuación, esto entra como una suma. Entonces, a este, si yo lo quiero corregir, ¿verdad?, para calcular este, y yo calculé ya esto hasta ese momento, necesito a esto restarle este para obtener el nuevo R que considera justamente el trabajo de los asentamientos, ¿verdad?, despejando esta ecuación que está acá. Entonces, simplemente vemos que esa ecuación de la reacción que sufre el asentamiento por el asentamiento en sí es una ecuación donde tanto la reacción como el asentamiento, entonces, si la reacción está cargado dentro del Scilab como un vector, entonces necesariamente lo tengo que cargar a mi asentamiento como un vector también, ¿verdad? En este caso, la reacción virtual del apoyo que sufre el asentamiento, que es el 1, es la reacción 1, ¿verdad? Y entonces la reacción virtual corresponde a X sub 0, 1, ¿verdad?, porque es la reacción virtual la que produce trabajo, y ya había cargado RB minúscula como el valor del asentamiento. Entonces directamente, en este caso, como son un único valor, en el caso de X sub 0, porque tengo una sola hipótesis virtual, yo tranquilamente puedo multiplicar por RB, ¿verdad? Pero en el caso general de que esto tenga más componentes, es decir, más hipótesis virtuales, y tenga varios apoyos que sufran asentamiento, esto necesariamente se tiene que hacer con la matriz traspuesta, ¿ok? Entonces, R sub 0, que era el valor del desplazamiento calculado sin tener en cuenta el asentamiento, le resto el trabajo del asentamiento. Luego hago un display para calcular ese valor y tengo el desplazamiento vertical del nodo 3, considerando ya todos los efectos de carga. Entonces, dicho eso, esa es la forma, digamos, más genérica y fácil de aplicar el efecto de los resortes, los asentamientos y los efectos impuestos. La temperatura y acortamiento se cargan dentro de la Q sub 0 minúscula. El resorte se corrige después de haber calculado la integral del desplazamiento, y el asentamiento se corrige luego de haber hecho los pasos citados anteriormente. Entonces, simplemente eso es carga de tres matrices, obviamente con los pasos explicados en la clase anterior en cuanto a lo que se refiere al cálculo de reacciones y la carga de las matrices de los efectos de diagrama momento flector y diagrama de fuerza normal, tanto para la Q sub 0 en el estado real como la D en el estado virtual. Y nada más. Les agradezco por su atención, que tengan un lindo fin de semana.